Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Charlas con la Fede. Es el canal de YouTube de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León. Y bueno, pues el día de hoy tenemos, en este segmento, tenemos a una invitada. La verdad que nos sentimos en la Fede pues muy contentos y de mantener largos por tener el día de hoy a la consejera electoral Carla Humphrey. Y también resaltar que, bueno, pues el día de hoy con este programa estamos celebrando el primer aniversario de Charlas con la Fede. Y bueno, pues qué mejor que estuviera con nosotros el día de hoy Carla. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a Monterrey, a Nuevo León y a la Fede de Nuevo León. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues ustedes, como nuestro público sabe, pues Carla es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral y además pues ha tenido diferentes funciones en el ámbito público, también privado y en lo académico. Entonces, pues le damos la bienvenida. Carla, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por supuesto, encantada de estar aquí en la Fede en Nuevo León. Saludos también a la gente que te sigue por estos canales y redes sociales. Y la verdad, qué honor ser la madrina de un año de este espacio de charla con la Fede. Y pues no sé, encantada de estar aquí, de platicar con ustedes un rato. Muchas gracias a ti, muy agradecidos. Y como te habíamos comentado previo al inicio del programa, este programa de Charlas con la Fede pues surge hace un año para conmemorar el tema del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues, y hemos estado entrevistando durante todo este año pues, a mujeres mujeres valientes, exitosas, que obviamente han estado dándole siempre, pues contribuyendo, aportando, dando valor a la sociedad mexicana y que, pero obviamente también pues han tenido obstáculos en la vida y uno de esos obstáculos pues ha sido el tema de género, ¿no? El tema de ser mujer. Y bueno, aquí quisiéramos platicar contigo acerca de esos temas, cómo has... ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu vida personal? ¿Qué obstáculos has tenido para crecer en tu carrera profesional por ser mujer? Y ver otros temas también donde sabemos que has trabajado mucho, contribuido bastante para erradicar, por ejemplo, la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, pues si podemos empezar, que nos platiques quién es Carla Humphrey. Bueno, primero me gustaría decir que en este mes de conmemoración de las mujeres, que debería ser, bueno, todos los días del año, no solamente un mes, creo que es importante visibilizar, como lo han hecho, pues las carreras y la historia de vida de cada una de las mujeres que han estado en este espacio y que seguramente esto ayudará también a crear más conciencia de los retos que tenemos por ser mujer, de los obstáculos y de dónde queremos y podemos y ahora estamos. Y bueno, ¿quién es Carla? Pues Carla pues es, diría, una abogada que le gusta mucho la administración pública, me gusta ser servidora pública, ingresé muy temprano a este mundo electoral en 1997, sí estuve trabajando, litigando un tiempo y luego me incorporé, pues me invitó un profesor del ITAM que pues yo no conocía en ese momento hasta que me hizo la entrevista, llegué a una entrevista con él, recuerdo muy bien que me dijo, oye, ¿y qué sabes de derecho electoral? Y los dos nos quedamos callados, me dijo, nada, ¿verdad? Nadie sabe nada, no había ni materia de derecho electoral en las escuelas, ahora sigue siendo optativa, pero en ese momento ni siquiera había. Y la verdad es que fue un jefe muy importante porque era un jefe perfeccionista, ¿no? Estaba en todo, estaba en 7 pistas, estaba escribiendo un libro, pero fiscalizando partidos políticos, pero se quedaba ahí a trabajar, pues las jornadas, había veces que salíamos a las 9 de la mañana, literal de todo el día, a irnos pues a bañar y a regresar a la sesión a las 11 porque no había tiempo para nada más. Fiscalizábamos y trabajábamos sábados y domingos incluso, y la verdad es que tenemos y tuvimos un gran grupo de trabajo. Recuerdo que Alonso Lujambio siempre decía que quería que su equipo se llevara muy bien. Éramos 4 y nos llevábamos muy bien.
nos seguimos llevando muy bien. Nos decía los muéganos, es que son unos muéganos, todos están juntos. Y la verdad es que creo que eso aporta mucho en los equipos de trabajo. Me gusta a mí también mucho que quien está conmigo colaborando, pues también tengan esta visión de ser una extensión de su familia, que se puedan sentir en confianza, bien. Y bueno, la verdad es que la idea de dedicarme a lo electoral no nace, pues no es un mundo en el que estuviéramos pensando cuando estábamos estudiando. Yo, incluso de chica, yo quería estudiar arqueología, que no antropología, solo arqueología. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho el arte, me gusta mucho todo lo que veo o leo, generalmente está relacionado con hechos históricos. Me gusta seguir en estos temas, viendo incluso series, libros, etcétera, lo que sea relacionados con arte, con historia, con personajes históricos, con biografías, con cómo también se han ido construyendo distintos procesos a lo largo de nuestra historia. Y uno muy importante, por supuesto, es pues el movimiento sufragista, ¿no? El movimiento de cómo se van dando esta lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, cómo va llegando a nuestro país y cómo somos quienes tenemos que cargar esa historia, reconocer lo que hubo antes de nosotros, seguir en este camino para que las generaciones futuras pues también tengan mejores condiciones para ejercer sus derechos y además que los ejerzan con libertad, con integridad, con seguridad y sin violencia política en el ámbito político y electoral, pero sin violencia de género, ¿no? Con un país inclusivo. Así que, pues, hemos tenido importantes batallas, como ya lo mencionas, obstáculos, retos, y creo que además me di cuenta en una edad tardía, digamos, en mi casa no había estas diferencias de género, ni discriminación, ni no puedes salir o ir o estudiar porque eres mujer, al contrario, la verdad es que mi familia en ese sentido, pues todos, tengo 2 hermanos, éramos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y en función incluso de cómo tú dabas resultados en la escuela, en distintas cosas, pues quizás se ampliaban o se restringían ese tipo de derechos, pero en general pues una familia en la que no había distinciones. Yo no crecí con eso, de que mis hermanos tuvieran otras actividades, otras cosas que hacer distintas a las mías. Al contrario, una mamá muy empoderada, pues que también había estudiado una carrera universitaria, que había trabajado. Entonces, en ese sentido, pues muy apoyadora, ¿no? En todo. ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿No? Y tienes que siempre ir a más. Y para mí era esto muy normal, ¿no? Pues al final todos estudiamos, todos tenemos posgrados y bueno, cada quien se dedica a lo que decidió dedicarse y mi papá también muy solidario, muy apoyador. Y creo que cuando me di cuenta, a lo mejor primero en espacios laborales, no concretamente en el IFE cuando yo entré, pero después recuerdo, me fui a hacer el doctorado y recuerdo estas preguntas en clase en el doctorado, ¿no? De, oigan, pero ¿y por qué los derechos de las mujeres o cómo sienten que han sido discriminados o discriminadas por ser mujeres, más bien las mujeres? Y recuerdo que empecé a pensar en estos temas como, claro, puede ser un tema, ¿no? Y vas reconociéndolos, pero donde me parece que fue más frontal este tema fue cuando me nombraron consejera de la ahora Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y fue importante porque aquí me empecé a dar cuenta, ¿no? De las acciones afirmativas, las luchas por los espacios, las diferencias incluso que había, los cuestionamientos que son distintos cuando eres mujer a cuando eres hombre, y aquí que empezó pues esta lucha, ¿no? Yo creo que de las primeras sentencias por garantizar espacios para mujeres, pues fue cuando yo estaba como consejera ahí, quizá en el 2006 ya, pero si no, seguramente en el 9, y recuerdo que los partidos me preguntaban, ¿no? Hacían estos cambios cuando sustituían a las fórmulas y en un principio cumplían y luego dejaban de cumplir cuando hacían sustituciones, y entonces yo todas las votaba en contra, e incluso pues con mis propios colegas, ¿no? En ese momento, que ellos pensaban que era una sanción administrativa y para mí la sanción era el no registro de las listas. A la postre, el tribunal local no, pero la sala regional y la sala superior nos dieron, apoyaron este punto de vista de que la sanción tenía que ser el no registro de las listas, y creo que ahí fue cuando empezamos a idear, ¿no? Los partidos decían, es que no hay candidatas, no hay mujeres capacitadas. Y recuerdo que las propuestas en el instituto tenemos posibilidad de hacer propuestas de ley, ¿no? No propiamente iniciativas, pero
Y me acuerdo que esta fue una, ¿no? Que luego se llevó a todo el país e incluso a la norma federal. Ah, no tienen mujeres capacitadas, perfecto. Va a haber un porcentaje que van a tener que destinar obligatoriamente para la capacitación. Para temas de capacitación y formación. Preparación, formación. Desde que hay un tema, perdón la interrupción, pero creo que un tema que me gustaría resaltar de lo que nos estás platicando ahorita, sobre todo de tus antecedentes, cómo es bien importante crecer en un ambiente, en una familia que los temas de género, pues, digamos, o sea, siempre educan a sus hijos e hijas con el tema de la igualdad, ¿no? Ahorita estás tú platicando pues, del ejemplo que tuviste de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, en donde no había ese tipo de distinciones, y adicionalmente te comparto, la mayoría de las mujeres que han venido a este espacio, mujeres líderes que han estado en este espacio, también nos han comentado eso, que en su familia su mamá estaba empoderada, su papá obviamente muy respetuoso del tema de género. Sí hubo alguna que otra que nos comentó que pues, diferentes roles en la familia con respecto al género, pero creo que eso me gustaría resaltarlo, ¿no? Y como que mandamos, como que tú nos estás diciendo y lo que estamos platicando ahorita, pues mandamos un mensaje al público que nos está viendo y escuchando de que cómo es importante, cómo vamos a crecer, cómo vamos a pensar, desarrollarnos ya como adultos desde niños, ¿no? Entonces, pues empezar desde niños, desde casa, con esa educación, con esa, porque luego dicen que que el machismo pues es cultural y que es una costumbre, pero yo creo que desde casa pues empieza este ejemplo, ¿no? Y ahorita, y sobre todo también algo que creo que desde mi punto de vista creo que también contribuye mucho al tema de género, o al respeto al género, es que pues te gusta la historia, ¿no? Has estado estudiando arte, historia, y bueno, pues en la historia va uno aprendiendo, pues vas identificando conflictos donde hay mujeres, donde hay hombres, y bueno, pues también hay ejemplos importantes de mujeres que han estado pues, desde hace muchos años, donde todavía el tema de género, digamos, o de la igualdad ni la equidad existía, y pues surgen, ¿no? Exitosas, ¿no? Entonces, no sé qué nos pudieras aportar ahí un poquito con el tema de la familia, el ejemplo a seguir, ¿no? Y me parece muy importante lo que dices, porque justamente creo que en nuestros trabajos actuales vemos muchos casos de violencia política, quizá de restricción de derechos, de cómo derrumbar barreras, obstáculos, etcétera, de cómo ir visibilizando estos tipos de trabas y de problemas que luego enfrentan las mujeres por llegar a un espacio, en este caso, ¿no? Un espacio público, y cómo desde las familias hay mucho que hacer, ¿no? Porque claramente la educación en casa, el ejemplo es muy importante para crecer, ¿no? Con una visión de igualdad, ¿no? De que no es normal que no tengas los mismos derechos solo por ser mujer, que no es normal que te cueste el doble, el triple y el cuádruple, que no es normal la forma en la que se organizan las familias, en que las mujeres tienen triple jornada laboral, y esto también repercute, por supuesto, en los espacios que pueden buscar en el sector privado o en el sector público. Y sí, es básico. Yo creo que la mejor manera de educar en este sentido es el ejemplo, ¿no? Si tú ves que tus papás no hacen diferencia, que tus hermanos y tú tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas posibilidades, pues me parece que eso lo vas a llevar a todos los ámbitos de tu vida. No estás pensando como una persona que esté discriminada o a la que se le limiten los derechos o las acciones, sino siempre en cómo ir más allá, el cómo sí se puede, el cómo sí puedes lograr las cosas y pueden hacer que cambien. Y creo que este chip, ¿no? O este gen, o esta educación que se te da, creo que es muy importante, ¿no? Porque entonces te paras en los espacios desde otro punto de vista. Y claro, luego me tocó y empiezas a reflexionar, ¿no? Algunas situaciones en las que llegabas a casa de alguien y le decían a la hermana, retírale el plato a tu hermano, y yo, ¿cómo? Empiezas a ver que son cosas que no van contigo, que nunca has visto, que te molestan, que te enojas, y tuve que decir, oigan, perdón, pero esto no se hace. Claro. O sea, no es posible esta diferencia, que no tiene pies y manos el hermano para que se pare y lleve su plato, para que, o sea, en fin, ¿no? Y creo que es muy importante además alzar la voz, porque creo que con base en estos ejemplos de
una mamá empoderada que peleaba y luchaba y defendía sus derechos, y una pareja, un papá que también era solidario, empático y reconocía estos temas, pues creo que también el visibilizar y hacer notar por qué no está bien una conducta, por qué se está limitando un derecho, por qué se está coartando la libertad de una mujer, pues también es muy importante, y creo que eso lo hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida y todos los días, y es importante seguirlo haciendo y alzar la voz, porque creo que muchas personas ni siquiera lo interiorizan hasta que reciben un planteamiento de ese tamaño, ¿no? Hasta que alguien les cuestiona o les hace ver que se está limitando un derecho, que se está obstruyendo a una mujer para llegar a algún lado, que es una conducta, una pregunta, etcétera, que no debe hacerse a las mujeres, y es importante porque muchas veces no se dan cuenta. Claro, y digo, es un gran reto este tema, sobre todo cuando está muy enraizado en nuestra cultura, y ahorita yo creo que para los que somos papás y mamás jóvenes o que tenemos hijos pequeños, y ahora están las nuevas tendencias educativas de las emociones, que es, digo, educación positiva creo que se llama, que fue diferente a como nos educaron nosotros, pues creo que ahorita ese nuevo rol que tenemos como papás de educar a los hijos de otra forma, que tenemos esa oportunidad, pues creo que hay que aprovecharla también para inculcar este tema de género y de la igualdad, ¿no? Y de respeto, ¿no? Sobre todo. Y creo que te vas dando cuenta en las generaciones más jóvenes cómo empiezan solitos a decir, no, ¿por qué no mi amiga puede jugar fútbol? ¿Por qué no puede ir a tal lugar? ¿Por qué no se puede vestir de tal forma? Creo que, y es importante, porque ya cuando lo reconoces y vas viendo que las generaciones más chicas, ¿no? Ya traen este cuestionamiento. El chip, sí, importante, ¿no? En estas marchas del 8M, que pues las mamás o las tías o las primas o quien sea llevan mucho a niñas que además las ves muy emocionadas en estas marchas, muy metidas en estos temas, y creo que eso es lo primero. Cuando nosotros crecimos no teníamos esto, no había estas marchas, ¿no? Para visibilizar o para hacer patente, pues que no tenemos los mismos derechos todavía las mujeres, sino los hombres formalmente, digamos, más bien materialmente, porque formalmente sí están, pero que no tenemos las posibilidades de ejercerlos igual. Y estas marchas son para mí muy importantes porque de verdad ves a las niñas emocionadas, ¿no? A las jóvenes también, carteles son las que luego impulsan a las mamás a ir, que a lo mejor no crecieron con estos temas y no están tan metidas en estos temas, pero la verdad es que es impresionante el empuje que ya traen ahora las niñas, la solidaridad entre las mujeres jóvenes de, pues no te vamos a dejar sola, no puedes vivir esto, hay que denunciar, te acompañamos, es muy importante. Claro, y fíjate que, digo, siguiendo un poquito con el tema de la familia y de inculcar esta nueva forma de vida a los niños y a las niñas, es de que, por ejemplo, en algunos programas, por ejemplo, aquí en la FEDE Nuevo León tenemos un programa Niñas y Niños FEDE, y vamos y promocionamos el tema de la cultura y legalidad, cultura y la denuncia, y luego pues nos pueden decir, pero ¿por qué con los niños si ni siquiera pueden votar? ¿Verdad? Entonces tratamos de llevarles, pues, por ejemplo, que una lotería, y tenemos un memorama con figuras que hacen alusión a la democracia, ¿no? Una urna, un voto, etcétera. Y también, pues, mencionamos el tema de la violencia, ¿no? De la violencia, claro, en formas, digamos, apropiadas, ¿no? Para su edad. Pero sí tratamos también de involucrarle, o sea, meterle esa idea, porque luego, tanto esa idea como otras que también transmitimos ahí en este tipo de, cuando visitamos escuelas o colegios, es que la idea es que se la lleven a su casa, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo ahorita, y cuando ves a la niña, está en la calle con una cartulina, con su mamá acompañándola para el tema de conmemorar el 8M, pues están viendo que pues hay gente joven, y obviamente pues ellas van a llevar esa idea también y la van a compartir con otras gentes de su edad o mayores, y que pues se empiece ya, que sea más común, ¿no? Más normal, por decirlo así, hablar de la igualdad, ¿no?
Yo creo que es muy importante y creo que las instituciones electorales en general han hecho buena parte de este trabajo en llevar a las escuelas, llevar a las familias, sí, la participación, la importancia de la democracia, el que ya crezcan las y los niños con esta idea de tengo que participar en las decisiones públicas, es importante mi opinión, es importante, no el voto todavía, pero pues esta participación, mi opinión, y creo que con las, por ejemplo, las consultas infantiles y juveniles, esto También, lo claro. hacemos mucho, ¿no? Que es desde los 3 años hasta los 17. Y la última que hicimos fue la que tuvo mayor participación, ya no tuvo un enfoque adultocéntrico, sino más bien centrado en los niños y niñas, y fueron ellos los que eligieron los temas en los que querían participar en los distintos rangos de edad. Y la verdad es que fue muy importante los resultados porque en todos estaban preocupados por la violencia contra las niñas, por los derechos de las niñas, por obviamente la situación del planeta, de seguridad, sí, claro, pero en todos los grupos salió un tema importante respecto a la violencia contra las mujeres, a los derechos de las mujeres, y me parece que es parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? El vernos todos como personas, sin importar el sexo en este caso, pero sí justo con educar en tolerancia, en respeto, en igualdad, y que se lo lleven a sus casas, pero también lo vivan en sus casas, es importante, ¿no? Ese ejemplo que no se quede solamente en lo que se puede hacer en los espacios escolares, sino que puedan tener este espejo y este reflejo acompañado desde la familia, ¿no? Qué padre que mencionas el tema de la consulta juvenil. Pues el INE nos ha invitado a nosotros a participar desde que inició la Fiscalía Electoral. En el 2018 hemos participado cada año y luego vemos los resultados, ¿no? Y como tú bien dices, resalta mucho el tema de la violencia contra las niñas o que es un tema que les preocupa y obviamente pues también pues ves las opiniones que tienen las niñas y los niños y te das cuenta de que pues el ambiente está muy negativo, muy violento, y no me refiero a violencia no solamente de gritar o de pegar, sino de otras cosas horribles, ¿no? que existen. Entonces, esa consulta te da un buen, pues una idea, un feeling, ¿no? De cómo está el ambiente, y como tú bien dices, pues es un tema el tema de la violencia contra las niñas, pues es un tema que resalta no solamente niños, no solamente las niñas, sino también los niños, ¿no? Entonces, creo que también este asunto de quererlo tapar, ¿no? O que los niños no se enteren, o las niñas, pues es evidente que no está funcionando, se dan cuenta, ¿no? Ayer o antier pasó un video de un tipo que literal se lleva a una mujer a un parque e intenta violarla, pero es un tema de un video que fue a dar a Europa, ¿no? Como diciendo, qué falta de solidaridad, porque pasó una mujer por ahí, pasaron varias personas, nadie hizo nada, ¿no? Y yo creo que esto nos tiene que ayudar a pensar como sociedad, pues que seamos solidarios con los demás, no te cuesta nada, a lo mejor no meterte porque quizá te pones tú en riesgo, depende de cómo reaccione cada quien, pero sacar tu celular y hablarle a la policía, ¿no? Hacer algún escándalo, pararte, algo para ayudar a una persona. En este caso era una mujer que estaba, pues espero que no la hayan violado, la verdad, pero ella se paró y estaba denunciando justamente que la quería violar este sujeto, y que en cero solidaridad. Incluso pasa una camioneta donde se sube el tipo que pues la estaba esperando la camioneta, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que despertar esta conciencia ciudadana y esta conciencia en los niños, niñas y adolescentes de ser solidarios con las personas, ¿no? De que todos estemos bien, de que se respeten los derechos, de que ante una situación así de grave, pues puedas actuar como sociedad, ¿no? Y no estés solo, ¿no? También hay otras personas que quieran actuar, ayudar, aportar, impedir que suceda un hecho, un delito como ese, que además pues parte de esta conciencia, ¿no? Que pues, en México mueren 11 mujeres al día, según datos de la ONU, por feminicidio solamente. Claro, hay otras cuestiones a lo mejor médicas, en fin, que también evidentemente fallecen mujeres, pero solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Este tema de que pues en generaciones más grandes te asumen como propiedad, ¿no? Una mujer es propiedad de alguien, entonces yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Sí. Y ahorita que estamos hablando del tema de, pues, por ejemplo, el tema del video que yo no lo he visto ese video, que se hizo viral y que pues se ve que hay gente que no hizo caso omiso, o les interesó o les dio miedo involucrarse en este tema.
para defender a esta señora que estaba haciendo ahí video grabada. Pues creo que son temas que les ocurre a muchas mujeres, ¿verdad? Y muchas mujeres, no solamente, bueno, eso fue un tema ahí que, como tú comentas, fue un video en un parque, pero también pues sucede en temas laborales, ¿no? Sucede en las oficinas, sucede bueno, en las cuestiones personales también en casa. Y tú como profesionista, como funcionaria pública, que ha estado pues, en muchos temas, en muchas instituciones laborando, ¿qué mensajes pudieras enviar a aquellas mujeres que tienen, pues que sienten que su vida ha tenido obstáculos, limitaciones, restricciones para poder crecer dentro de un ambiente laboral donde generalmente pues hay mucho, pues, hay hombres, ¿no? Y también podemos decirlo porque lo comentó, tuvimos una entrevista también en Charlas con la Fede hace unas semanas, vino una experta también en temas de género y también comentaba que la violencia de género pues no solamente eran los hombres, sino también otras mujeres también lo generaban, ¿no? Entonces, no sé qué, con lo que tú has vivido, tu experiencia, tu conocimiento, qué pudieras platicarles a estas mujeres que pues, han tenido estas dificultades, ¿no? En su tema laboral, ¿no? Yo creo que pues es importante que no se detengan, ¿no? Que no dejen sus sueños porque están siendo violentadas, porque las situaciones no son fáciles. Creo que nos toca desafortunadamente que abrir brecha, que abrir caminos, que pelear por ellos. Y la verdad es que yo creo que lo que diga el resto de personas o las formas como te violenten, pues no tiene que incidir en los planes de vida que tú tienes ni en lo que quieres hacer. Creo que hay que buscar formas, espacios, tiempos. Cuando se cierra una puerta se abre otra. Y estoy hablando en complicaciones laborales, ¿no? En violencia, digamos, en los centros de trabajo, porque me parece obviamente muy distinta a la violencia familiar, etcétera, pero creo que hay que denunciar, hay que avanzar, hay que visibilizarlo. Y bueno, a ver, en mi caso, pues creo que ha sido patente la violencia en el sentido de o estás casada con alguien o estuviste casada con alguien, o a pesar de dónde estás y los espacios que ocupas y los espacios que has ocupado y que has estado en concurso, o sea, vaya, nadie te ha designado nada más porque sí, pues sigue siendo no porque es esposa de no sé quién, no porque fue esposa de no sé quién, entonces nunca se valoran en sus términos. Sí, el reconocimiento, ¿no? No es completo. O tu trabajo, ¿no? Finalmente, pues si eres servidor público o servidora pública, pues estás sujeto a rendición de cuentas, al escrutinio público y está bien. Pero entonces hay que ir y acudir a las decisiones que ha tomado una persona como funcionaria pública en lo particular, no las relaciones. No, es que está casada con tal o es cercano a tal. En función, yo creo que, y sobre todo en estas autoridades, que tenemos que actuar de cara a la ciudadanía en sesiones públicas, sustentar por qué vamos a votar en contra o a favor, argumentarlo así, pues creo que es mucho más fácil y para eso están construidas así las autoridades, para que tengas estos espacios, para que se juzgue a una funcionaria pública en lo particular, no en función de una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con las decisiones que toma. Y creo que aquí pues estamos viviendo un tema complejo para las mujeres, pero también para los jóvenes, e incluso niños y niñas. Este tema pues de cómo se relacionan en redes sociales y en plataformas digitales. La verdad es que en Consejo General, que tenemos un informe respecto de las quejas en materia de violencia política, hemos visto un aumento en el tema de violencia mediática y digital. Las mayores medidas cautelares que nos piden justamente tienen que ver con estos temas. Y si tú abres una red social, la violencia está por todos lados, la discriminación, incluso los discursos de odio, la discriminación, la difamación, y son importantes porque son espacios que pues se escudan en el anonimato de las personas, en que se puede hacer desde cualquier lugar. Y sobre todo es un anonimato, ¿no? Claro, nadie se quiere hacer responsable y entonces puedes abrir una cuenta con una... Y lo de frente, ¿verdad? De frente. En vivo, ¿verdad? Exacto, de frente, en vivo y con argumentos, y eso no se hace. Y se recurre además a que es muy fácil la dispersión de estos mensajes, la difusión y a la permanencia que tienen en redes. Antes no era así, ¿no? Ahora te vuelven a sacar alguna noticia de hace 10 años, 15 años, y entonces sigues viviendo ese tema porque en cualquier momento puede volver a salir. Entonces creo que para pues las y los jóvenes va a ser muy importante
cómo restringen este espacio y cómo cuestionan cada vez más estos discursos de odio, estas formas de discriminación que además desafortunadamente pues ya están siendo regulados en México y en otros países, incluso por la difusión o la divulgación, ¿no? Es decir, que si a mí me llega un tuit o un mensaje, etcétera, y yo lo difundo, yo también ya soy cómplice de ese delito, ¿no? Y creo que todavía no estamos en esa claridad de cuáles son las acciones jurídicas que se pueden tomar y además pues que tenemos que combatir la impunidad. Si no hay sanciones claras, pues tampoco lo vamos a detener. Y creo que va otra vez por dos vías: las sanciones y la regulación y la educación, el respeto que también tenemos en estos espacios y el daño que tenemos que saber que podemos estar causando. A ver, vaya, ahí desafortunadamente por el bullying que se vive en las escuelas, casos ya de personas muy jóvenes que intentan quitarse la vida o lo han hecho desafortunadamente por el grado de acoso que además no se limita a los espacios solamente escolares, sino ya sociales, excede ¿no? Ya, sociales, sí, redes sociales, plataformas, y que es imposible como sustraerse de la violencia que viven en todos los espacios, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que ha ido pues creciendo y que creo que nosotros como autoridades, por ejemplo en el caso tuyo que estás en el INE, pues desde tu ámbito de competencia, pues sí, seguir trabajando y generando pues políticas públicas, estrategias para poder pues erradicar, ¿no?, este tema de la violencia, de la violencia en general contra la mujer, y también el caso que vemos nosotros como autoridades, tanto en una institución administrativa electoral como una fiscalía electoral, pues es el tema de violencia política en razón de género. Nosotros aquí en FEDE Nuevo León, pues hemos recibido a lo mejor unos 100 denuncias de delitos electorales enfocados en el tema de violencia política en razón de género. Pues aquí lo que hemos tratado de hacer es, bueno, tenemos un protocolo, tenemos una agencia del Ministerio Público especializada, una unidad de investigación especializada para poder darle el seguimiento, el acompañamiento a una víctima que viene a denunciar el tema de los delitos electorales, ¿no? Entonces, y bueno, pues también obviamente creo que también le corresponderá a una autoridad administrativa como el INE, donde tú estás, y a una fiscalía, pues el de generar confianza, ¿no? Porque muchas mujeres no tienen confianza en denunciar, ¿no? Porque van a tener alguna represalia, o como unas candidatas que me ha tocado en proceso electoral que vemos que han sufrido violencia política y me pongo en contacto con ellas y le digo, oye, pues denuncia, pues no, porque lo van a decir que para qué ando de candidata, y que si no aguanto esto, pues menos voy a aguantar si soy alcaldesa o soy diputada, etcétera. Entonces, pues es un tema que creo que pues nos compromete, ¿no?, a las y los que estamos trabajando en temas electorales, el de poder pues combatir y generar políticas públicas para erradicar, ¿no? Y pues mira, para finalizar, Carla, quería nomás cambiar un poquito de tema, porque nos interesa mucho a nuestro público y a nosotros, que nos platiques un poquito de de lo que tú piensas sobre el uso de la tecnología para eficientar, hacer más efectivo los temas electorales. Solamente como un tema pequeño de introducción, nosotros como Fiscalía Electoral confiamos plenamente en la tecnología, sabemos que es lo que debemos de utilizar, ¿no?, ir mejorando. Estamos en la revolución 4.0, la revolución industrial 4.0, entonces aquí por ejemplo implementamos herramientas tecnológicas para eficientar y generar que el ciudadano pueda denunciar de una manera confiable, segura, fácil, cualquier tema de delitos electorales, ¿no? Entonces, quisiéramos escuchar tu punto de vista sobre el uso de las tecnologías en el ámbito del ejercicio del voto. Pues por ahí se escucha la urna electrónica, Brasil, que es, pues, digamos, líder, a lo mejor podría decirlo así, en temas de la urna electrónica. Aquí en Coahuila se ha utilizado la urna electrónica, votar desde tu celular, bueno, no sé qué nos puedas platicar sobre ese tema, que pues hay mucho interés, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda hay un reclamo ciudadano por abaratar los costos de las elecciones, por hacerlas más eficientes, y yo creo que eso pasa necesariamente por la tecnología. Creo que hay soluciones tecnológicas para cada etapa de los procesos electorales o para las actividades que realizamos en proceso electoral. Tenemos procesos muy largos, bueno, ya ahora
menos por el plan B, que no sabemos qué vaya a pasar, pero creo que son etapas muy largas porque tenemos cualquier cantidad de candados y de requisitos que nos hemos dado por desconfianza en las elecciones, pero creo que después de 30 años ya tenemos que empezar a cambiar eso. Creo que las nuevas generaciones ya no están en la forma en que se puede violentar el derecho al voto o el cómputo o el conteo adecuado de los votos, y creo que los retos están en otros ámbitos, ¿no? Equidad en las contiendas, intervención del crimen organizado, de la delincuencia organizada, etcétera. Y para mí es muy importante la tecnología y la he impulsado y la seguiré impulsando desde que era consejera en la Ciudad de México. Precisamente yo en 2006 ya recibí un prototipo de urna electrónica, hicimos el voto por internet desde el extranjero, que fue la primera, y además ya teníamos posibilidad de que las personas votaran desde su teléfono celular en procedimientos de participación ciudadana. Creo que esto se vio frenado de manera muy importante con el nacimiento del Instituto Nacional Electoral, que le da como esta rectoría en distintos temas al propio INE y que frenó muchos de estos avances. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya no hay urna electrónica porque como les dijeron que no las iban a poder usar, pues decidieron destinar los recursos a otras formas de voto o a incorporar tecnología en otras etapas de los procesos electorales. En México llevamos más de 18 años con ya urnas electrónicas. Coahuila, Jalisco, la Ciudad de México en su momento, hay 9 entidades federativas que tienen urnas, hay 5 de esas, 5 que tienen algún sistema de votación por internet, más la Ciudad de México, y en 20 en promedio se han utilizado ya urnas electrónicas de otras entidades para distintos ejercicios, tanto vinculantes como de participación ciudadana, también vinculantes, pero se han utilizado incluso para elecciones de partidos. Entonces, un reclamo que siempre oigo, incluso de mis colegas en el INE, es que no tenemos experiencia en urnas electrónicas. Pues no tenemos a nivel INE porque no se quieren dar esos pasos en esa dirección. Pero en estatal sí hay. Claro, muchísimo. Y después pues estamos con pruebas piloto, ¿no? Esta va a ser la 4ª prueba piloto en que utilicemos urnas. En el 2020 se utilizaron la maravillosa cantidad de 94 en Hidalgo y en Coahuila. En 2021, que instalamos más de 162,000 casillas, aumentaron, ¿en cuántas crees? 6 urnas electrónicas, o sea, usamos 100 de 162,000 casillas. En las elecciones de 2022, en 6 estados, otra vez 100, 50 en Tamaulipas y 50 en Aguascalientes. Y ahora, finalmente, en las elecciones de Estado de México y Coahuila, probamos 238. No es una cantidad maravillosa, pero es el 138% más de las que habíamos utilizado antes. Ya el INE tiene una urna 7.0, que la verdad es que es muy ligera, pesa menos de 7 kilos, es modular, la puedes utilizar, por ejemplo, para recibir solo votación vía remota, etcétera, como por internet, o el módulo de impresión para que te imprima estos comprobantes de voto y en su caso pueda haber un recuento. 3 mitos esenciales que cada vez que pongo algo de voto electrónico, las 3 mentiras siempre a la orden. La primera, quieren privatizar las elecciones. No, son prototipos o instrumentos propios de las autoridades electorales, diseñados por las autoridades electorales, con el sistema también diseñado por las autoridades electorales, entonces no se está privatizando nada. La segunda es que tiene que haber conectividad. No, porque no utilizamos las urnas electrónicas con internet, los votos no viajan por internet. Se podría, claro, pero precisamente por estos temas lo que se hace es recibir la votación y al final con un código QR con el teléfono se envían esos datos al PREP. Entonces no se extrae nada de la urna, no viajan de la urna los votos por internet, no se puede hackear porque no está conectada a internet. Otra es que si se va la luz ya no funcionan. Falso también. Tienen pilas, tienen batería, tienen autonomía de funcionamiento. Depende de qué urna se trate, entre 3 y 8 horas. Si se va la luz no pasa nada, puede seguir funcionando. Otro mito, no se pueden hacer recuentos, también falso. Imprimen estos comprobantes de votación, además que cuando inicias la urna te imprime el acta de inicio, te imprime el acta de cierre con todos los votos, con espacio para que todos los partidos firmen, te pueden imprimir cuantas copias necesites. Además en la pantalla también aparece este código QR para que puedas transmitir los datos,
pero en sede distrital, en su caso, se puede hacer el recuento con base en estos comprobantes de votación que ve cada ciudadano y puede verificar el sentido del voto y luego ya cae el voto, sin que la siguiente persona pueda saber por quién votó la persona anterior. Entonces, estos mitos me parecen centrales, ¿no? No se privatiza, son de las propias autoridades electorales, no tiene que haber conectividad, no se pueden hackear, si hay luz siguen funcionando y se puede hacer el recuento. Entonces creo que parte de una desinformación importante y tuvimos un foro en agosto del año pasado y justamente hablábamos de distintos países, fueron a exponer el tema del voto electrónico. Brasil, como lo señalas, que lleva 20 y tantos años ya votando todo el país en urna electrónica, no existe una urna física ni mucho menos. Perdón, y nunca he escuchado alguna noticia que hable de que hubo fraude con respecto a la urna, ¿no? Electrónica. India, con un padrón de 1,000 millones de personas, todos votan de forma electrónica. Claro, no tienes las suficientes urnas, entonces lo que hacen es que votan en 5 domingos seguidos y van cambiando, digamos, por circunscripción las urnas, los dispositivos electrónicos. En Estonia solo se vota por internet. En Estados Unidos se dice que no, ya hay estados que permiten justamente el voto electrónico. Y otro también argumento que también es falaz es que el Tribunal Constitucional alemán prohibió el voto electrónico. Eso es falso. Prohibió un prototipo o un diseño específico del instrumento con el que se iba a recibir la votación, no prohibió el voto electrónico. Suiza ya votan también electrónicamente desde hace muchos años y yo creo que además tenemos que atender dos cosas. Si queremos abaratar costos, pensemos, por ejemplo, para las elecciones del 2024, solo el INE va a tener que imprimir más de 300 millones de boletas en papel seguridad. En 2021 utilizamos 600 toneladas de papel seguridad, que solo se producen en Chihuahua y las tenemos que llevar por carretera, escoltados por elementos del Ejército Mexicano, hasta la Ciudad de México y luego volver a distribuirlas cuando ya están. Pensemos en el ahorro de no imprimir todo el material electoral, las actas de escrutinio, las actas de cierre, la urna, los manuales de capacitación, sí, mampara, crayones y un largo etcétera. Y pues creo que además pues tenemos que pensar en un voto ecológico por todas estas razones, un voto inclusivo o incluyente. Las propias urnas electrónicas pueden estar en lenguas originarias, pueden tener audífonos por si las personas tienen debilidad visual o plantilla braille, o si no pueden leer, pues también se pueden seguir estas instrucciones auditivas, ¿no? Con estos aparatos. Y a final de cuentas yo creo que tenemos que dejar de pensar en que todos tenemos que votar igual. Es decir, ¿por qué tenemos que seguir pensando en que tienes que estar en tu domicilio, en tu sección, para ir a votar a la casilla que te corresponde? Creo que yo me gustaría ir incorporando el término de un voto mexicano universal. Si estás en el registro, tienes tu credencial, cumples con las calidades para votar, me da igual dónde votes. O sea, no me importa si estás en el extranjero, si estás en México, si estás fuera de tu sección, no te tengo por qué restringir los cargos por los que puedes votar. Y creo que eso es lo que pasa también con las y los jóvenes. El sector que menos vota es de 19 a 29 años. Y claro, si están acostumbrados a estudiar, a trabajar, a desarrollarse con todas estas tecnologías, pues ¿por qué van a querer ir a votar a una casilla con su boleta física, imprimirla, llevar su credencial? Y creo que esto es un paso importante para también hacer que haya más participación ciudadana. Si pensamos en elecciones que hay en este país todos los años, más procesos de participación ciudadana y los queremos hacer más rápido, pues tenemos que incorporar tecnología, tenemos que agilizar los procesos con los que llevamos a cabo las elecciones y los de participación ciudadana y creo que esto es un reto que tenemos, no de cara al año que entra, pero sí de cara a los próximos años, qué autoridad electoral queremos y cómo queremos ejercer nuestros derechos. Y aquí me parece muy importante desmitificar muchos de los temas. Y muy importante lo que nos dijo cuando yo era consejera en la Ciudad de México, pero ahora lo recordó la persona experta de Brasil y dijo, a ver, aquí primero que nada tienen que familiarizarse las personas con estos instrumentos de votación. Si no pasa como los cajeros automáticos cuando empezaron. La gente no quería ir, no sabía si era su dinero o no, si lo iban a depositar a su cuenta y ahora, hoy nadie quiere ir al banco. Si lo puedes hacer por tu teléfono con tu aplicación móvil, si lo puedes hacer en el cajero, lo que menos quieres es ir al banco. Pero la segunda, finalmente lo que tenemos que asegurar es la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de estos
instrumentos de votación para garantizar sus derechos, porque si no hay confianza, pues siempre va a haber este tipo de cuestiones que se pueden pues, inventar, porque no tienen ningún sustento, y que claramente pues ya cuando conoces cuáles son los instrumentos de votación y cómo se llevan a cabo, pues todas estas barreras se van quitando. Entonces, uno, familiarización, y dos, romper estas barreras siempre con información. Si vamos con partidos políticos desde las primeras etapas, si la utilizan partidos políticos en sus elecciones internas, si incluso en consultas ciudadanas, vamos ampliando el rango de espacios donde podemos utilizar estos mecanismos de votación, me parece muy trascendente. Y ahora bien, la reforma, el Plan B, aunque incorpora el voto electrónico, ya establece como prioritario el voto por Internet desde el extranjero. También establecen un transitorio que se tiene que crear una comisión del Congreso de la Unión, el INE y CONACYT, para desarrollar un proyecto de voto electrónico que sea con certeza, seguro, etcétera, pero pone un plazo de 5 años para delinear este sistema de votación. Y yo creo que aquí es muy importante lo que se hagan desde los estados. Esta legislación, ¿no? Incorporar a sus leyes locales el tema o la posibilidad de que se utilice el voto electrónico me parece muy importante. En esta y en otras acciones garantizar la paridad, incluir, por ejemplo, la 3 de 3 contra la violencia, que a nivel federal vimos que en esos temas no se avanza. Creo que es muy importante el llamado a partidos políticos y a congresos locales a legislar estos temas y llevarlos de verdad a la práctica en las entidades federativas. Creo que otra vez, como ha pasado casi siempre, las reformas a nivel nacional tardan mucho más que las reformas a nivel local, y creo que este es un buen momento de empezar otra vez a darle la vuelta y a generar estos temas desde lo local que luego tengan que empujar también una reforma a nivel nacional. Aprovechar la oportunidad y empezar a concientizar, ¿no? a la ciudadanía de estos temas que son sumamente importantes. Pues mira, platicamos en este programa contigo, en esta entrevista, pues creo que 2 temas muy importantes que son que son grandes retos para el país, no solo para todo tipo no solamente para el país, sino también para las instituciones públicas, que en los temas electorales pues vemos el reto de la erradicación de la violencia, que es un tema pues sumamente importante y que pues debemos atenderlo todos y todas, ¿no? Desde la familia hasta en el ejercicio de la profesión, ¿no? Y el otro tema es el tema de la urna electrónica o del voto electrónico, más bien dicho, y creo que ahí podemos decir que el tema que hay que concientizar es la confianza, ¿no? O sea, sí hay que ir creo que esa es la tendencia. Lo comentaste ahorita, es más rápido, hay más libertad, puedes votar donde tú quieras. Tenemos resultados el día de la elección. Resultados ese mismo día, y también pues austeridad, ¿no? O sea, hay ahorro de recursos que pues sí, hay críticas de que los procesos electorales son muy caros. Yo creo que eso nadie lo puede negar, pero también son muy caros porque también hay que tener muchas cuestiones de seguridad para evitar lo que hemos vivido muchos años anteriormente, ¿verdad? Temas de fraudes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahorita pues son 2 temas importantes para nuestra democracia, que hay que estar muy conscientes, que aquí los familiarizando, aquí los estudiando, digerirlos y poderlos implementar tan pronto como sea, ¿no? Creo que sea de gran beneficio. Pero pues muchas gracias, Carla, por estar con nosotros el día de hoy. Te agradecemos muchísimo y siempre va a estar bienvenida aquí a la FE de Nuevo León. Tanto tú como el INE pues tú eres una aliada, el INE es un aliado estratégico de esta fiscalía, ¿no? Y te queremos dar por las gracias de habernos acompañado en este programa de aniversario de Charlas con la FEDE. Al contrario, muchas gracias por este espacio, encantada de estar aquí en charla con la FEDE, y bueno, ser la madrina de un año, qué honor, qué compromiso, y pues espero que tengan muchos años más por delante, porque me parece que es un espacio que abona justamente en eso, ¿no? En dar a conocer temas, visibilizarlos, concientizar, y esto es muy importante para que todas y todos podamos ejercer a plenitud nuestros derechos, en este caso políticos y electorales, pero creo que en general estás apostando por una ciudadanía y jóvenes, niños y niñas que estén conscientes de sus derechos y los ejerzan, y también que los respeten, ¿no? En otras personas. Así es. Pues muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo, muy valiosos tus comentarios,
Y bueno, pues muchas gracias a nuestro público que nos acompañó el día de hoy y en breve estaremos informándoles de nuestro siguiente capítulo de Charlas con la Fede. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.